Muy buenas noches, ¿cómo están? Los que van a ver esto despuesito, Oliquis. Las que están afuera, por favor, pasen, tomen asiento. Vamos a empezar con la celebración. Por favor, me acompañan con sus Biblias en Efesios 5, 1 y un pedacito del 2, por favor. Uno, dos. Uno, dos. Efesios 5, 1, 2, ¿no? Efesios 5, 1, 2. ¿Listo? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esto básicamente nos habla del perfecto amor que tiene Dios para con cada uno de nosotros y que si Él nos ama y somos creación de Él, nosotros también deberíamos de brindarle amor a las otras personas. O sea, independientemente si conocemos o no a la persona, es como intentar mostrar el amor de Dios a través de nuestra vida, de nuestras acciones. Entonces, como que a esto nos invita el texto, ¿no? A hacer reflejo de su amor, no, sí hacer reflejo de Él, ¿no? Sino que habla más que todo del amor. Entonces, cómo demostrar su amor con absolutamente todos, independientemente sea malo, bueno, gordito, flaquito, feíto, bonito, todos. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a empezar la alabanza, primero pues orando. Entonces, bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. Gracias por este día, Dios. Gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de estar aquí, Señor. Gracias por las personas que se han dispuesto, Dios, a venir a este lugar, Señor, a aprender de ti, Dios, a nutrir su corazón, su cabeza. Gracias, Señor, por absolutamente todas las bendiciones que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tienes para con nosotros. Gracias por renovar tu misericordia, Señor, con cada uno de nosotros. Te pedimos perdón porque nos hemos equivocado y te hemos lastimado y hemos lastimado incluso a personas, y eso hace que también tengan cierto recelo de conocerte a ti, Señor. Te pedimos perdón porque hemos sido piedra de tropiezos para otras personas, Señor. Queremos alabarte, Señor, y exaltarte. Que esta alabanza suba como olor fragante a tus pies y seas tú agradándote de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
a ti, Señor, por estar en tu presencia, Padre bendito. En tu presencia
recorrí las calles de un triste universo, le abrí el corazón a cosas que no te agradaban y me consumió mi mente, mis fuerzas, mi alma, y todo lo demás no me llenaba. Mi corazón te añoraba a ti y puse mi atención en cosas vanas. Cada día me alejaba más de ti. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez llena todo mi ser, sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez, hazme sentir tu amor, tu favor, toma el lugar en mi corazón. Fue tan sutil como te fui removiendo del primer lugar, del centro de mis pensamientos, y todo lo demás no me llenaba. Mi corazón te añoraba a ti y puse mi atención en cosas vanas. Cada día me alejaba más de ti. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez llena todo mi ser, sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez, hazme sentir tu amor, tu favor, ven, toma el lugar en mi corazón. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez llena todo mi ser, sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez, hazme sentir tu amor, tu favor, ven, toma el lugar en mi corazón. Queremos, Señor, que tomes el lugar en nuestro corazón, en nuestra cabeza, Señor, en nuestras vidas, Padre. Deseamos que diariamente podamos ser mejores, Señor, para ti, que diariamente podamos ser espejo de ti en nuestra vida diaria, Señor, que a pesar de que nos equivoquemos, nos lastimemos a nosotros y lastimemos a otras personas, queremos seguir mejorando y queremos seguir siendo mejores personas, Padre. Seas tú reformando nuestro corazón, bendito Padre Celestial, y deseamos, Señor, que en esta noche, Señor, seas tú hablando, Señor, a través de la palabra, bendito Padre, y seas tú hablando a través de la persona que va a dar la palabra. En el nombre de Jesús, amén.
Nuevamente feliz noche para todos y todas. ¿Cómo están? Bien, me alegra muchísimo. Dios les bendiga. Qué rico poder vernos el día de hoy aquí en este lugar. Las personas que nos van a ver posteriormente en las redes sociales, un saludito especial. Espérese que esta vaina se me zafó. Bueno, dejémosla ahí. Bueno, subir un poquitico más. Eso, ahí me escuchan, ¿cierto? Perfecto. Permítame orar. Padre bueno, damos gracias, Señor, por esta hermosa noche, Dios, por esta oportunidad, por este tiempo tan precioso. Que tu palabra sea ministrando, Señor. Que tu palabra, que es luz, sea desafiándonos, Señor, pero también redarguyéndonos a cada uno de nosotros, Señor. En este tiempo, Señor, oramos por las personas que están enfermas. Que tu misericordia de obrar sanidad sea en cada una de ellas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Oramos por aquellas que están en el trabajo que no pueden venir. Bendícelos donde están, Señor. Aquellos que no pueden movilizarse el día de hoy, guárdalos, Señor. A todos los hermanos de esta iglesia, Señor, y cada una de las personas que busca de ti, Señor, a nivel mundial. Guarda las iglesias, los ministerios, las familias pastorales, el cuerpo de los servidores, del liderazgo que se levanta para servirte. Bendice, Señor, grandemente. Y que a esta hora de la noche, Señor, nuestro corazón esté dispuesto, nuestro espíritu anhela. Así nuestro cuerpo esté un poco agotado y cansado, Señor, que nuestro espíritu disfrute lo que se tenga que entregar el día de hoy, Señor. Te amamos, Dios, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero desafiarlos a varios anuncios. El primero, el 27 de marzo tendremos nuestro aniversario, están todos cordialmente invitados. El 26 de marzo, nuestra última reunión del mes de mujeres, reunión de mujeres, correcto. Y ya, mañana jóvenes a las 7 de la noche, los espero a los jóvenes, ¿listo? Y los valientes que vinieron a esta hora, porque por la magia de lluvia se quedaron, pues ustedes fueron valientes, bien. Vamos a recibir la palabra. Quiero hacer una corrección de la palabra que se entregó hace 8 días, del texto de oración y ayuno. ¿Recuerdan que quedaron rascándose la cabeza? Bueno, me equivoqué de texto, era Mateo 17:21, no Marcos 9:29 que vimos. Entonces les voy a hacer un poquito el contexto. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo en Cristo Jesús da poder para sanar enfermos y para echar fuera demonios, ¿sí? Pero no necesariamente cuando vamos a las Escrituras encontramos que necesariamente tú tengas que ayunar para obrar o ser usado para sanidad, que tú necesariamente tengas que ayunar para obrar una liberación, no necesariamente, ¿sí? Eso depende de lo que el Espíritu Santo desafíe a la persona en ese momento que va a ministrar algo que se pueda hacer. Y en ese contexto, en Mateo capítulo 17, verso 21, en el original del manuscrito griego más antiguo no aparece la palabra ayuno. Pero como en el Evangelio de Marcos sí aparecía, y recuerden que lo que es Mateo y Lucas toman parte del Evangelio de Marcos para completar sus evangelios, tomaron la palabra ayuno. En el original griego más antiguo de Mateo no aparece la oración, no aparece la palabra ayuno en Mateo capítulo 17, verso 21, mas sí aparece en Marcos. Simplemente lo que hace Mateo es tomarla, ¿sí? Por eso, ¿sí es lo que estoy diciendo? En Marcos que leímos hace 8 días. Por eso lo que estoy diciendo. En Mateo originalmente no va la palabra ayuno, en Marcos sí. Lo que hace los escritores cuando hacen la traducción, porque en el original griego no estaba, es tomar Marcos como modelo, que ya lo hemos hablado, y poner ayuno, completarla. Pero no, en el original griego no está, es en Mateo capítulo 17, 21, no es, el original no aparece la palabra ayuno, es puesta en la traducción, ¿sí? En el original griego no está. Recuerde que en la Biblia usted lo encuentra en hebreo, arameo y en griego. La traducción del Evangelio del Nuevo Testamento se traduce al griego. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces quiero hacer esa aclaración. ¿Listo? Vamos a continuar con Marcos capítulo 9, verso 30 en adelante. Marcos capítulo 9, verso 30. Vaya con su Biblia, por favor, a Marcos capítulo 9 y miremos lo que dice del verso 30 en adelante. Dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Continuemos, por favor.
Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor. Entonces él les sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Hasta ahí. Listo. Contexto. Recuerden que Jesús viene de ese proceso del monte de la transfiguración y baja, y recuerda el proceso del padre que tenía a su hijo, que tenía la opresión, y Jesús hace una liberación, reprende al demonio. Pero el contexto es que Jesús está bajando de aquel monte en esa transfiguración. Sale de allí, empieza el verso, y salieron de allí. ¿Salieron de dónde? De ese lugar, bajando de la montaña donde estaba. Recuerde que Jesús estuvo un tiempo en Cesarea, luego fue al monte de la transfiguración, y de ahí es que narra este versículo 29 en adelante. Luego dice que en el verso 30, parte B, que pasó por Galilea. Están completando ese viaje del norte y luego se están regresando al sur hacia Jerusalén para cumplir lo que él había dicho, que iba a morir. En los textos anteriores lo dijo y aquí lo vuelve a decir: es necesario que yo vaya, es necesario. Y así como hemos visto en todos los capítulos anteriores, tanto del Evangelio de Marcos como del Mateo, él constantemente está anunciando que tiene que padecer y que tiene que morir. Pero recuerden que cada vez que hace esta aseveración, los discípulos no prestan atención. Los discípulos no entienden. Y es totalmente claro. Y es totalmente claro porque recuerden que Pedro, unos capítulos atrás, le dicen: tú eres el Cristo. Y si Pedro sabía que él era el Cristo, sabe que la profecía del Cristo es que el Cristo iba a morir, iba a resucitar. Sin embargo, queda siempre la inquietud de: no entendemos. Galilea es ese lugar natal de Jesús. La mayoría de los milagros más poderosos que Jesús lo hizo fue en Galilea. Era un lugar donde se sentía cómodo. Era un lugar donde tenía su corazón puesto. Y le voy a contar por qué. Jesús nació en Belén de Judea, ¿correcto? Pero a temprana edad se tuvieron que mudar. ¿Recuerda que se mudaron? Porque Arquelao, Herodes, le estaba persiguiendo. Jesús creció en Nazaret, pero luego fue a Capernaum de Galilea. Jesús se recorrió todo Israel. Jesús tenía que estarse moviendo. Y cada región iba puliendo al maestro en su perfil, porque cada región se caracterizaba por algo. Sin embargo, la mayor parte de sus sanidades y sus enseñanzas la hizo en Galilea. Y es en Galilea donde se va a regresar para Jerusalén para cumplir la profecía. Jesús obra su último milagro en Galilea. Jesús no vuelve a Galilea hasta después de su resurrección. Es decir, que ese lugar tiene un sentimiento para Jesús, porque pudo haber hecho su desarrollo ministerial en cualquier otra parte, pero le gustaba Galilea. Sí, es como cuando usted se desprende de su tierra natal, de su trabajo, de su círculo de amigos, se tiene que mover para otra parte. Al principio queda como esa nostalgia de despegarse de todo este proceso. Y seguimos hablando. Dice, enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre es entregado. Les estaba enseñando, es decir, el que Jesús está anunciando que va a morir no es una casualidad, porque la Biblia me dice que les estaba enseñando a sus discípulos que el Hijo del Hombre, él iba a ser entregado y en manos de hombres, y lo matarán y va a resucitar. Sus discípulos no entendían. Cuando la palabra me dice ese entregado, no sé si ustedes recuerdan cuando iniciamos este evangelio, la palabra paradidomi. Cuando hablaba de Juan paradidomi, Juan fue entregado. Entonces, en este contexto, Marcos utiliza mucho esa palabra. Paradidomi es esa persona que es entregada por voluntad propia. Es decir, aunque Jesús fue tomado preso y luego fue crucificado, dentro del contexto del original griego, la palabra paradidomi es que Jesús voluntariamente se entregó. Voluntariamente se entregó. Fue tomado, pero voluntariamente. ¿Y por qué voluntariamente? Recuerden un texto donde Jesús le dice a sus discípulos, o le dice a la gente: ¿ustedes creen que yo no puedo pedirle a mi Padre que me mande una legión de ángeles y me defiendan? Es decir, que Jesús, siendo Dios con todo su poder, él se entregó voluntariamente a este proceso. Y aquí la palabra lo resalta, y aquí la palabra lo dice. Jesús se entregó. Es la misma palabra que Marcos utiliza cuando Juan el Bautista fue tomado y fue decapitado. Juan se entregó, Juan paradidomi.
Pablo utiliza esta misma palabra en Romanos capítulo 4, verso 25, cuando dice que Jesús fue entregado, fue muerto y fue resucitado. Jesús se entregó voluntariamente. Y aquí yo quiero detenerme un poquito a esta hora y ampliar el concepto de divinidad de Dios, de Jesucristo. Libremente Él se entregó. Dios estaba detrás de la entrega de Cristo. Fue voluntaria y ese es el sello de garantía que tenía Jesús. Aunque tuvo aflicción, aunque quería pasar ese trago amargo, confiaba en Dios su Padre. Por eso Él se entregó voluntariamente. Cuando entendemos esa naturaleza y esa decisión de Jesús siendo hombre y de pronto lo difícil que fue para Él, podemos entendernos también nosotros un poquito. Entregar ese paradidomi, ese yo me entrego voluntariamente. Y entonces viene una peculiaridad. Por ejemplo, el jueves en la noche, usted se está entregando voluntariamente a escuchar un mensaje. A no ser que usted esté aquí porque le tocó. Lo voy a poner así. Es como si yo dijera, yo estoy aquí hoy jueves porque me tocaba que predicar. Esa palabra paradidomi, que es entregado voluntariamente, a Dios no le interesa que yo me pare aquí a dar un buen mensaje, una buena prédica, una buena enseñanza, con una buena exégesis, con un buen vocablo, buscar las raíces griegas y hebreas, si yo no tengo paradidomi para enseñar, si yo no me entrego voluntariamente, o sea, si yo no disfruto hacerlo. Es como usted está sentado aquí. Si usted está sentado aquí, pero usted está maquinando, ¿qué va a hacer mañana? ¿Qué va a hacer de comer ahora? ¿Qué programa se va a ver de televisión? ¿Qué música está tarareando en su mente? ¿Qué va a hacer pasado mañana? Es en vano que usted está acá. Porque cuando Jesús se entrega voluntariamente. Es cuando usted da algo voluntariamente, usted disfruta cuando se entrega. Jesús, aunque tuvo temor, se entregó voluntariamente. Y en Romanos, cuando el apóstol Pablo habla del paradidomi de los apóstoles, habla o hace referencia a que ellos se entregaron voluntariamente a cualquier situación que tuvieran que vivir por causa de Jesucristo, por cualquier causa de Jesucristo. Entonces tenemos que preguntar a nosotros, ¿qué tan fuerte es nuestra causa donde nos entregamos voluntariamente a las cosas del Señor? Voluntariamente. Y lo hablamos, creo que lo mencioné un poquito el domingo. Si yo estoy en una comunión con Dios, pero mi vida yo la estoy entregando porque no tengo otro parche, usted podría pensar, bueno, pero al menos está ahí, al menos está rodeado. Pero es que no se trata que al menos esté ahí o que al menos esté rodeado, se trata de lo que está perdiendo. Se trata de ese gozo y esa paz, que en algún momento de la vida el estar ahí de fruto, puede que sí, en algún momento, y esa línea de tiempo es larga, usted y yo no la conocemos, pero es en algún momento, y uno podría decir, pues al menos insisto, como la esposa que le dice al marido, pues al menos venga y siéntese a mi lado, sí, o al revés. Pues mija, venga y pues yo sé que a usted no le gusta, pero al menos acompáñeme. En esa línea de tiempo, en algún momento, pues esa persona va a decir, bueno, Dios está haciendo algo en mi vida, chévere. Pero es diferente a cuando todos ustedes, todos nosotros, con nuestros sentidos bien puestos y activos, venimos y hacemos un paradidomi. Me entrego voluntariamente al Señor y me entrego voluntariamente. Es como el que le encanta el fútbol. Disfruta jugar 5, 6, 7 horas de fútbol continuos. Y usted le pregunta, ¿está cansado? Y dice, no. Al que le gusta el billar y empieza a jugar billar y esos juegos eternos. Y usted le pregunta, ¿está cansado? No. Es el disfrute de las cosas. A eso nos lleva la palabra. Y me dice que después de que Jesús los toma y les enseña que va a morir, dice el texto que ellos no entendían. Yo no sé si los discípulos se mantenían choqueados
por tanta carga emocional y espiritual, ver milagros, ver persecución, ver esas situaciones incómodas donde a veces no tenían dónde descansar, donde eran perseguidos, que muchas veces lo que Jesús hablaba, pues no necesariamente le prestaban atención, porque Jesús les está enseñando. Es que una cosa es cuando yo a ti te informo algo y te doy una razón de algo, otra cosa es cuando yo me tomo la molestia de enseñar. Es decir, yo quiero que ustedes entiendan algo, yo quiero transmitir algo, y en este contexto Jesús les estaba enseñando, pero ellos no entendían. Ellos no entendían. ¿Por qué no entendían? Verso 34 dice: mas ellos callaron. ¿Por qué se callaron? Cuando Jesús le pregunta, ¿qué discutían? Usted puede ser un apóstol hoy. Hagámonos de cuenta que somos uno de esos 12 apóstoles. Es que si le digo me peina. Dirían entre ellos: ¿usted se acuerda cuando peinó a Pedro? Cuando Pedro le dijo: maestro, pues si es posible, pues escapémonos, y ¿para qué va a vivir esa vaina? Esa es una opción. Otra opción es: ¿será que la pregunta sí es relevante? ¿Será que lo que estamos hablando sí es relevante? Como cuando usted y yo callamos, decimos: no, yo mejor no pregunto, ¿yo para qué pregunto? O sea, yo creo que todo aporte es importante, y he aprendido a valorar eso, de que todo aporte, por grande o pequeño, por asertivo o no asertivo, por oportuno o inoportuno, siempre será relevante, siempre será importante en todo momento, porque nos ayuda a crecer a todos, o para afirmar o para corregir, pero para corregir con amor, y para afirmar, para potencializar mejor. Siempre es importante. Dani. Bájatela un poquito, por fin, para en el tiempo de Dios es aceptar ese conocimiento. Sí, todos vivimos un proceso de conocimiento, pero entiendan algo. Jesús lleva 3 años diciéndole: voy a morir, voy a resucitar. Escatológicamente, desde el Antiguo Testamento, hay más de 93 textos mesiánicos que dicen que ese Mesías iba a morir, iba a resucitar. Jesús murió y resucitó, y no creyeron. Uno habla mucho de aquel que mete el dedo en la llaga. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Uno dice Tomás es incrédulo. Pero perdón, ninguno creía que había resucitado. Es más, cuando las mujeres tienen el privilegio más grande de ver al maestro recién resucitado, dignificación de la mujer, siempre lo digo, un valor importante, no fue a Pedro, no fue a ninguno de los chachos, no, las damas. Ellas van y dicen: el maestro resucitó. ¿Qué le dicen a ellas? Ustedes vieron un fantasma. Sí, ustedes están locas, usted fue un fantasma. Es decir, que inclusive posterior a su resurrección, posterior a que los vieron, no creían. Ahora, entienda algo, el maestro se les aparece a todo el equipo, luego desaparece. ¿Y qué pasa con los apóstoles? Cada uno volvió a hacer lo que antes hacía. Entonces, la cuestión no era de míreme resucitado. La cuestión no era de mire que sí era verdad. La cuestión era de convicción. La cuestión era de un paradidomi, de una entrega de real. Y eso nos puede estar pasando a nosotros, y nos puede pasar muchas veces, que usted un fin de semana amaneció, una semana bien con tanta fe, que usted todo lo que
pasa, le sale y usted dice, uy, Señor, estás conmigo. Pero puede que la otra semana sea todo lo contrario. Inmediatamente nos desconectamos y volvemos a lo mismo de antes. Y cuando digo volvemos a lo mismo de antes, es volver a aquello que en un momento nos ha separado de esa comunión con Dios. Y era el contexto de lo que estaba pasando. Ellos no entendían la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque mire, vea, a la mayoría de personas les gusta que se les hable de la tumba vacía. ¿Por qué les gusta que se les hable de la tumba vacía? Porque en la tumba vacía hay bendición, hay vida eterna y está el trabajo cumplido. Jesús resucitó, la tumba vacía. Pero muy pocos se interesan en analizar el proceso que costó llenar en un momento esa tumba vacía. Porque en ese proceso que costó llenar esa tumba vacía fue el proceso de cada uno tome su cruz y sígame, cada uno niéguese a sí mismo, lo leímos anteriormente. Ese proceso de tomar la cruz es amar al prójimo, ese proceso de tomar la cruz es perdonar a todo mundo. No, esa parte queremos obviarla y que me toque la tumba vacía. Ya, Jesús resucitó, lo recibo, sale para pintura. Pero ¿dónde está la parte de lo que me toca a mí? Lo que nos toca a nosotros. Los discípulos están escuchando que el maestro les está diciendo: me voy a morir y voy a resucitar. Y están pensando: ¿quién va a ser el primero? Entonces, eso, están en otra vuelta. Están en otra vuelta totalmente diferente. Y eso nos suele pasar muy de seguido, lo hablaba ahorita. Usted puede estar presente físicamente, pero emocional, mental y espiritualmente, inclusive espiritualmente, usted está en otra parte, usted está en Narnia. Y eso nos pasa muy de seguido. Nos pasa algo tan simple como cuando estamos orando. Que empezamos a orar y nos levantamos al otro día. O sea, no sabemos cuándo dijimos amén. Si usted dice, usted levanta, no sé si usted la pasó, a mí al principio yo me levanté y amén. Y ya era para levantarme para irme a trabajar. ¿A qué hora me quedé dormido? Pero vaya a hacer una película que a usted le gusta. O vaya, hagan las maratones de esas series que se ven como 7 horas de maratón. Y ese ojo así irritado. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar en todo momento. Porque miran a Daniela. Daniela ya no ve tantas series. Mentira, otra Daniela, mami, otra Daniela. Y son cosas que nos pasan. Son cosas que nos pasan. Y muy constantemente. Es ver y enfocar. Tenemos que trabajar en ese proceso de esa tumba que está llena. Y cuando digo que está llena, no es porque el Señor resucitó, no, ya cumplió su promesa y ya nos dio vida eterna que quede en Él. Pero es que llenarla costó. Y usted quiere, y yo a veces queremos recibir sin llenarla, sin asumir el precio, sin pagar el precio muchas veces de incomodidades. Mire, seguir a Cristo a veces lo incomoda a uno. Los que sirven, que estén trabajando, que tengan hijos, tengan que preparar clases, tengan que venir a ensayar, a veces uno se aprieta. Eso es incomodidad humana a veces, muchas veces. Usted puede decir, lo hago para Dios con todo el amor. Y la verdad, nadie dice que no, pero humanamente usted dice, ¿a qué horas cuadro el tiempo? ¿A qué horas cuadro? Es una realidad. ¿Negarla? No. Decir que muchas veces por su mente no ha pasado de tirar la toalla, es una mentira. Lo más probable es que sí haya pasado por eso. Si Jesús quiso tirar la toalla en el huerto de Getsemaní, si es posible, pasa de mí este trago amargo. Si es posible, Señor, pues, ¿para qué esta vaina? Y siempre lo voy a recalcar. Esto no demuestra nada más que el amor y la misericordia de Dios es lo que lo sostiene a usted y a mí. Porque humanamente, nosotros en cualquier momento tiramos la toalla. Humanamente es eso. Si no es el amor y esa misericordia y esa búsqueda personal e individual que cada uno de nosotros tenga con el Señor, hace rato estuviéramos totalmente quemados, tostados, alejados. Por eso es importante que usted fortalezca cada día su comunión. Jesús le pregunta a ellos qué estaban discutiendo. ¿Qué discutían ustedes en el camino? Pero ellos callaron. Ellos callaron. O sea, ¿para qué le decía el maestro? O nos peina, lo que hablábamos ahorita. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Ya voy terminando. Sí, ya voy terminando. Yo voy a terminar más rápido hoy. Porque sí.
Él como buen maestro los reunió. Él no se puso a peinarlos ni nada. Si usted ve el contexto, llegaron a Capernaum a una casa. No era cualquier casa, porque en su original Marcos hace referencia a la casa, era la casa de alguien, a un conocido, algún familiar. Y llegaron a esa casa y ahí los reunió, los llamó. A veces nos falta eso. Hoy yo hablaba con mi hija y está en ese proceso de juventud, ¿sí? Que a veces le dice no a todo, ¿sí? Y es normal. Pero yo le decía, aprende a decir no a todo. Se vale, queme esa etapa, hija. Pero si usted no dimensiona ese no a todo, va a tener problemas. Se la van a montar en el colegio. Y no precisamente los compañeros, los profesores. Y dicho y hecho, hoy yo la escuchaba hablar contándome sus historias, porque siempre que llega cuenta sus historias, y yo le decía, amor, yo siento que esta persona es repetitiva en tus conversaciones. La coordinadora no me deja, la coordinadora siempre me dice, yo le dije, ups, ten cuidado porque ese no tuyo se puede convertir en un no rebelde hacia el profesor y termines siendo la niña problema. Sé tú, pero no necesariamente con problemas. No, pa, es que si usted supiera, es que siempre me la monta. Ah, ya, ¿por qué te la monta la profesora? ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te reúnes con ella? Reúnete con ella, pero no te reúnas tú sola con ella. Pídele cita al rector. El rector, la coordinadora y tú. Es más, invita a otra amiga y dile, venga, profe, usted me la tiene montada o yo estoy haciendo las cosas mal. Llega a acuerdos, vaya y hable. Trate de solucionar, trate de aclarar. El problema con nosotros es que somos tan emocionales que nosotros no queremos aclarar nada. Nosotros nos vamos al primer concepto que pensemos de alguien, que nos digan de alguien, o cualquier situación emocional hacia otra persona, y eso es ley, punto. No nos gusta llegar a acuerdos, no nos gusta hablar. Y entonces usted puede sacar el as bajo la manga y decir, pero si la otra persona no quiere, ¿eso es lo que vas a preguntar? Tú puedes intentarlo. No dice la palabra, llévate un testigo. Ve y soluciona. A veces no damos ese paso, pero es que está en la palabra y hay que hacerlo. Los discípulos, ya te doy la palabra, los discípulos estaban discutiendo de quién va a ser el primero. El Señor, venga, yo les explico. Venga, hablemos. Dani. Dácatelo a mí. Uh-huh. No, y lo que dice Daniela es muy cierto. Si yo tengo un problema con Geraldine, yo quisiera hablar con Geraldine, pero hay algo que, acuérdate que es gratis, por Dios, es gratis, se llama discernimiento, es gratis. Si yo la veo aleteada, no es el momento. Yo espero un día, 2 días, que al menos me levante la ceja. Hola. Ah, ahí fue. Es saber los tiempos. Todo tiene su tiempo. Es saber los tiempos. Y eso te pule a ti más. Te pule la paciencia. Te pule el querer ser pronto para hablar. Y es que yo se la voy a cantar y yo le... No. Es
el proceso de, me di mi respuesta, saber que lo que yo voy a decir va a edificar, no destruir, y mi palabra siempre, o tu palabra siempre tiene que llevar a la cordialidad de restaurar y de edificar. Ustedes van a la palabra en el Nuevo Testamento y ustedes encuentran cualquier palabra de Jesús, estando enojado o no estando enojado, pero siempre su palabra era para edificar. Siempre la palabra era para amonestar, pero con un propósito, que la gente entendiera y creciera. Nunca su palabra fue para desmeritar, para desprestigiar, a no ser puntualmente con el escriba y fariseo, porque tenían un propósito de desvirtuar lo que él decía, que con ellos era muy, muy fuerte. De resto, cualquier palabra que salía de la boca de Jesús siempre tenía un propósito de edificar, de ser un bálsamo restaurador. A veces nos falta eso, lo que hablaba yo hace 8 días, pero decimos que nos parecemos al Maestro. Decimos que nos parecemos al Maestro porque nos llamamos cristianos, porque en hebreo dice que los primeros cristianos se les llamó pequeños Cristo, entonces somos cristianos. No. El parecernos a Jesús como cristianos es porque somos un modelo, un ejemplo de Él, en todo lo que hace, absolutamente en todo lo que hace. Ahí podríamos tener la tranquilidad de decir, bueno, me parezco un poquito a Jesús. Y en todo este contexto, en el verso 35 al 37, dice, entonces Jesús les sentó y le llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole su brazo les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ya, déjenme, yo cierro hasta ese verso 35, los sentó, los llamó, coordinó con ellos y les dio una de las tantas enseñanzas más bellas del mundo. El que quiera ser el primero, tiene que ser el último. El que quiere ser mayor, tiene que servir. ¿Y quién lo dice? El que estaba sentado en el trono, poderoso, y se hizo hombre. Ese. Él siempre habla desde su ejemplo. Por eso es que usted y yo, si tenemos hijos, o si le vamos a dar un consejo a alguien, siempre hable de lo que esa persona puede ver usted en Cristo. Siempre hable desde ahí. Porque si algo hacía Jesús era enseñar desde su ejemplo. Él no decía, mire como fulanito, como uno suele a veces ser con los hijos. Mire que su tanita sí hace caso a la mamá y al papá. Pregúntate por qué a ti no te hace caso, más bien. Que allá le haga caso a la mamá, gloria a Dios. ¿Por qué no le hace caso a usted? Solemos usar ejemplos de terceros, porque nos queda grande ser ejemplo para nuestros hijos. Nos queda grande ser ejemplos para las personas que están a nuestro alrededor. Entonces es más fácil usar ejemplos. No. Jesús les está diciendo, mire, si usted quiere ser primero, sea último. Y eso se aplica hasta hacer una fila. Haga la fila, ¿para qué colea? Denle pena. Literalmente denle pena colearse en una fila. Sea ejemplo. ¿Usted qué quería Jesús? Esperaría su turno allá. Uy, a Jesús le faltó mundo. No, lo correcto, lo íntegro. ¿Usted cree que Jesús con carro se pondría el cinturón de seguridad? ¿Por qué? Pero nos parecemos al Maestro. Hoy yo puse en el estado, yo mandé en el estado hoy una frase, ¿no? Sí. Y esa frase decía lo siguiente: no te olvides de ser coherente con lo que piensas, dices y haces. No te olvides de ser coherente. El Señor le dice, el que quiera ser primero debe ser el último. Y el que quiera servir, y el servidor, y servidor de todos. Esa palabra diáconos, una posición humilde, una posición de entrega.
lamentablemente entendemos mal, desde la misma iglesia, desde los mismos pastores, cuerpos pastorales, estructuras jerárquicas. Y siempre lo digo, yo no me canso de decírselo a los pastores o a los líderes, ahora que tengo la oportunidad de trabajar con todos, úntese, úntese. Tenemos delegados para todo. Y a mí me incomoda, y se los he dicho a ustedes, cuando hay pastor usted no barra, hay pastor usted no coge el trapo. ¿Quiere que me dañe? Eso es dañar a un pastor. Porque ustedes creen que el pastor está para predicar, se jodieron. El pastor está para servir. Es el que más debe servir. Y de las mismas iglesias se han encargado de tirar a los pastores. Los pastores no hacen nada. Es más, ni atienden a las ovejas. Delegan a atender las ovejas. La iglesia misma se encarga de dañar la iglesia. Jesús vino a servir. Y si no tenemos la capacidad de servir como el Maestro lo hizo, ¿qué Jesús estamos enseñando, mostrando? Y dice luego que tomó un niño y le dijo, si alguno me quiere recibir, mire, tiene que ser como ellos. Tomó a un niño y lo puso en medio, y tomándolo en su brazo le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí mismo, sino al que me envió. ¿Por qué un niño? Si no hacen caso. ¿Por qué un niño se hace en pataleta? ¿Por qué un niño? Porque si está pequeño y no sabe se hace los pantalones. ¿Por qué un niño si no sabe comer? ¿Por qué un niño si no es coherente con lo que dice muchas veces? ¿Por qué un niño si su mente vuela, es creativa? ¿Por qué un niño? Porque usted y yo estamos llenos de pendejadas. Un niño es honesto. Un niño dice lo que tiene que decir. Un niño cuando dice que ama, ama de verdad, porque no ha tenido que vivir la experiencia que usted y yo vivimos, de desamores, de desilusión, de traición, donde usted ya no confía en amar. Y apliquémosle un poquito de psicología, porque un niño tiene una base neuronal nueva, 0 kilómetros. Por eso, por Dios, cuidado con lo que usted hace con sus hijos, en la enseñanza de quién es Cristo en los primeros años de vida. Porque ese niño es el que los va a pastorear a ustedes, es el que los va a liderar a usted. ¿Qué le enseña a usted espiritualmente a sus hijos? Jesús dice, el que recibe a un niño, me recibe a mí. Ahora, a veces usted y yo no somos coherentes cuando hablamos. A veces usted y yo andamos en la vida como si estuviéramos poposeados. A veces usted y yo nos montamos unas películas. Sí, Jesús les dice, así como usted recibe un niño, usted y yo nos volvemos niños. Es de tener paciencia. El apóstol Pablo dice que ya no somos niños, que ya no tomamos leche, que vamos creciendo, pero que en algún momento de nuestra vida usted y yo, adultos, somos como niños en el reino. A esos niños hay que recibirlos. Esos niños hay que tenerle paciencia. ¿Usted cree que Jesús durante 3 años no le tuvo paciencia a ese super equipo de los 12? Muchísima paciencia. Pero usted no le tiene paciencia a nadie. Pero usted se parece a Cristo. ¿A cuál Cristo? Porque déjeme decirle, Jesús le ha tenido paciencia a la humanidad durante miles y miles de años. Pero usted y yo nos parecemos a Cristo. Pero no le tiene paciencia a su marido, a su mujer, a sus hijos, a su compañero de trabajo, a nadie. Pregúntese, ¿Jesús le tiene paciencia a usted? Claro que no la tiene. Entonces, ese mismo ejemplo de Jesús es entregarlo a los demás. Ese mismo ejemplo es entregarlo a los demás. Vale.
Así es, así es. Entonces, esta noche encontramos a un Jesús que está anunciando su muerte. ¿Por cuánta ocasión? No sé, muchas ya. Se encuentra con un equipo de trabajo que esa no era la prioridad en ese momento. O sea, la vida eterna no era prioridad para ellos en ese momento. Y habían otras prioridades, como nos puede estar pasando a nosotros muchas veces. O sea, no necesariamente Cristo tiene que ser a veces para nosotros la prioridad, y hay otras cosas. Sin embargo, el Maestro, con ese amor y con esa misericordia, pues, venga, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Que si entendieron? No, lo vamos a ver más adelante. No. Y dice, uy, pero qué brutos, no, esos berracos. Pero es que nosotros tampoco entendemos. A veces no queremos entender, a veces nos hacemos los locos. A veces, en vez de agradecer esa vida eterna que nos dio, estamos viendo si Colombia gana y se clasifica para el Mundial. ¿Sí? O sea, cualquier cosa nos pasa por la cabeza. No es que no le hagamos fuerza a Colombia. No, chévere que clasifique, pero si va a hacer algo, si no, pues, ¿a qué? ¿No? Más las muchachas que clasificaron para el Mundial, la sub-17 femenina. Berracas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito de ser cristianos? Esa religiosidad está tan impregnada de nosotros que pensamos por decir que ya somos cristianos, ya cumplimos, ya, Señor, ven por nosotros que estamos listos. No, es el fruto que damos en Cristo Jesús, es el fruto de la transformación del cambio que hace el Espíritu Santo en nosotros, es ese fruto de amor y misericordia por los demás. Yo creo que ahí se torna real el cristianismo con un propósito claro, de amar, de perdonar, de abrazar, de extender la mano, de ayudar, de cuidar, de reflejar a Cristo. No el Cristo de la cruz, porque el Cristo de la cruz ya no está ahí. No el Cristo de la tumba, porque resucitó. Pero sí asumir responsabilidades. Sí mostrar a ese Cristo poderoso y vivo, que asumimos que vive con nosotros, que vive en nosotros, con, donde y sobre en nosotros. Entonces el desafío es de nosotros. Él ya hizo su parte. Su misericordia son nuevas cada mañana. Nos dio una vida eterna. Yo pregunto, ¿qué hacemos nosotros ahora? No podemos volvernos como ese pueblo en el desierto que se acostumbró de un maná y todos los días sagradamente esperaba que el maná cayera. Pero se aburrió de la bendición, se aburrió del maná. Pidieron carne. Se le mandó su codorniz, su pollo asado, sí, su cocorico, su frisbee, pero nunca nada era suficiente. Y es que cuando usted cree que Dios es el Dios bombero, nunca nada será suficiente. Siempre a Dios le va a faltar más. Siempre Dios nunca va a cumplir tus expectativas. Y entonces tú te vas a quejar, Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Porque nunca va a cumplir tus expectativas, porque tú te enamoraste de un Dios que solo sirve para que te dé, cuando Él ya te había dado todo. Y se te olvida tu responsabilidad. La parte que me toca, ¿qué nos toca? Ser pequeños Cristos, ser luz, ser sal, entregar su amor. A la iglesia se le olvidó eso. Y más bien se refugió en paredes, cantando, hablando de todo mundo, criticando a todo mundo, cuando eso no fue lo que Él nos enseñó, lo que Él nos mandó. Condenando a las personas. Dios mío santo, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted para condenar a alguien, por Dios? Si el único que hace juicio es Dios. Y como me cogió alguien en estos días, un pastor, ¿usted es petrista? Yo soy de Cristo, no joda, así le dije. O sea, ¿cómo me va a decir a mí? O sea, eso no se le pregunta a nadie. O sea, si soy o no soy, primero al que le incumbe, y segundo, yo no soy de nadie, yo soy de Cristo. Y así tal cual como, perdónenme la expresión si parece grotesca, pero no. Tenemos que aprender a respetar a los demás. Cada uno toma una decisión y es responsable de su decisión, buena o mala.
buena o mala. Y no me canso de decirlo, yo sé que a muchos les incomoda esto, no a ustedes, creo que no, pero ¿quién se tiró la iglesia? El diablo no fue, fuimos nosotros mismos. Se está tirando la iglesia, con tanta religiosidad y con tanta vaina, es la realidad. Así que ese es el mensaje de hoy, guárdelo, que nos sirva a todos un poquito para crecer más en nuestra vida espiritual y entender a ese Cristo real, a ese Cristo bacano, verdadero, poderoso, que condena el pecado, toda la vida lo va a condenar. Y que es su responsabilidad y mi responsabilidad no pecar, sí, totalmente. Y que el diablo va a querer que usted y yo caigamos, claro que sí. Pero es su comunión y su fortaleza la que va a permitir que usted esté firme. No Dios, Él ya entregó todo. La responsabilidad es suya y mía. Amado Dios, damos gracias, Señor, por esta hermosa noche, por esta oportunidad tan bella, papá, por este tiempo, Señor, de tu palabra, de crecimiento, Dios. Este tiempo de desafiarnos, Señor, y de entender también tu voluntad. Esa que a veces se vuelve compleja para nosotros. Inclusive muchas veces se vuelve en una carga. Porque comparamos tu voluntad con la del mismo mundo. Y a veces pesa más la del mundo. A veces pesa más agradarle a los amigos, agradar al jefe, agradarnos inclusive a nosotros mismos que agradarte a ti. Y tomamos malas decisiones. Que esta noche sea una oportunidad hermosa para pedirte perdón. Que esta noche sea una oportunidad bella para entender que tú sigues trabajando en nosotros. Y que eso se perfeccionará el día que tú vengas por tu iglesia o nos llames a tu presencia. Mientras tanto, Señor, esa paciencia que tuviste con los apóstoles es la misma paciencia que tienes con nosotros. En esa humanidad que tenemos tan marcada, Señor, en esa impulsividad que no tiene límites y no tiene freno muchas veces, y nos lastimamos y lastimamos a otras personas, en esa religiosidad que sirve como escudo para asumir excusas del por qué no cambiamos o del por qué culpamos a otros. Señor, sigue haciendo la obra de nosotros. Que ese pecado que tenemos claro, Señor, no se convierta en un hábito en nuestra vida y nos aleje de ti. Guarda la vida de cada hermano y hermana que está esta noche aquí, Señor, de los niños, de las personas que posteriormente verán esta grabación, Señor, esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo fluya con poder, Dios. También, mi Rey, si alguno apartó con alegría una ofrenda para ti, un diezmo, que sienta paz en su corazón y la depositen en el alfolí. Nos vamos de este lugar, Rey, no de tu presencia, y nos vamos llenos de ti cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Les amo, familia, Dios les bendiga. Si alguno de ustedes apartó una ofrenda, allá está el alfolí. Bendiciones.